Hola, buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ronald Colindres y soy de Ingeniería Agronómica, sección A. Yo le vengo a hablar un poco sobre lo que es el cultivo de frijol, que como nombre científico tenemos Passeolus vulgaris. Lo que es definición de genética cuantitativa en lo que es el cultivo de frijol. La genética cuantitativa en frijol es el estudio de los caracteres de cultivo que varían de forma continua, como rendimiento, tamaño de grano, altura de planta o número de vainas, y que están controlados por muchos genes, cada uno con un pequeño efecto, además de influencias del ambiente. También tenemos lo que son las características de los caracteres cuantitativos en frijol. Como número uno tenemos la variación continua. El número dos tenemos controlados por muchos genes. Y como número tres, fuertemente influenciados por el ambiente. Número cuatro, herencia aditiva. Número cinco, distribución normal. Y número seis, difíciles de seleccionar individualmente. Con número siete también tenemos importantes para productividad. También tenemos lo que son las causas de la variación genotípica en el cultivo de frijol. Como número uno tenemos la variación genética. En variación genética, pues proviene de las diferencias de los genes de las plantas. Y también esta incluye lo que son efectos aditivos. Cada alelo pues suma al fenotipo y es muy importante en el rendimiento. También tenemos lo que es la dominancia en esta área y es una interacción entre alelos del mismo gen. También tenemos la epistasis, que es la interacción entre genes diferentes. También como número dos tenemos efectos ambientales, son los factores externos que modifican la expresión del fenotipo. Y como número tres tenemos la interacción genotipo por ambiente. Es cuando los diferentes genotipos responden de manera distinta al ambiente. Como ejemplo, pues le puedo decir que un frijol puede rendir bien en el clima fresco, pero otro rinde mejor en lo que es el clima cálido y su desempeño depende de lo que es el ambiente. Tenemos lo que es también la variación ambiental en el cultivo de frijol. La variación ambiental es la parte del fenotipo que cambia debido a lo que es factores externos por los genes de la planta. Es decir, el mismo genotipo puede verse diferente según el ambiente donde crece. También tenemos variación ambiental en el cultivo de frijol. Lo que es el clima, esto conlleva lo que es la temperatura, lluvia, lo que es riego, radiación solar y humedad relativa. Como ejemplo, tenemos las plantas que pueden ser bajas en un clima frío o producir menos vainas debido a lo que es el estrés hídrico. También tenemos lo que es suelo, en lo que es suelo instalado, lo que es el NPK, la fertilidad, tenemos el pH, una buena textura, una buena materia orgánica y capacidad de retención de agua. Como ejemplo, pues el rendimiento cambia mucho entre los suelos pobres y suelos bien fertilizados. También tenemos lo que es el manejo agronómico, densidad de siembra, fertilización, control de plagas, riegos, tutorados o prácticas culturales. Pues como ejemplo, pues la mayor competencia por luz y nutrientes en siembras muy densas reduce lo que es el número de vainas. Tenemos lo que es plagas y enfermedades también, ataques de mosca blanca, trip, roya y atragnosis. Esto afecta lo que es el crecimiento y el rendimiento. También tenemos lo que son las interacciones bióticas, microorganismos benéficos y micorrizas y ribosis, competencia entre plantas. Como ejemplo, pues una buena nodulación aumenta en vigor y producción. También tenemos la variación ambiental en el cultivo de frijol. La variación ambiental explica por qué un mismo frijol puede rendir entre dos lugares o bajo manejos distintos. Eh, También tenemos lo que es la variación genética y sus efectos en el cultivo de frijol. La variación genética es la diferencia entre los genes entre planta y frijol. Las diferencias determinan cómo se ven, crecen y producen las plantas bajo distintas condiciones. Bajo lo que es el origen de la variación genética, en frijol tenemos lo que son las mutaciones naturales, recombinaciones genéticas
Diversidad entre variedad y flujo genético. Como lo estaba diciendo, el origen de la variación genética. Y también como segundo tenemos tipos de efectos genéticos en el frijol. Como número uno tenemos efectos aditivos. Cada alelo suma una parte de lo que es el valor de carácter de importancia. Es la base principal, lo que es el efecto aditivo. Como ejemplo, pues el rendimiento del tamaño, lo que es la semilla, el número de vainas. Y mientras los alelos sean favorables, tienen la planta mayor, un valor de rasgo. También como número dos tenemos lo que es la dominancia. Un alelo puede ocultar el efecto del otro en el mismo gen. Como número 3, 2.3 tenemos en la epitasis. Es una interacción entre genes distintos que juntos modifican el fenotipo. Como ejemplo, pues lo que es la arquitectura de la planta e influencia en la productividad. ¿Cómo afecta la variación genética en el frijol? La variación genética. Como número uno, tenemos las diferencias de rendimiento. Hay variedades que naturalmente porque producen más porque poseen genes asociados a lo que es mayor número de vainas, mayor tamaño de semilla y mejor eficiencia. Como número 3.2 tenemos la adaptación a diferentes ambientes. Esto que trata de decir lo que es sequía, calor, suelos ácidos y lo que es baja fertilidad. Y con número 3 tenemos la resistencia a plagas, enfermedades y enfermedades. La resistencia de plagas y enfermedades tenemos en este caso lo que es roya, actragnosis y mosaicos virales. También tenemos lo que es la calidad de grano. Esto se refiere a lo que es el color. Estamos hablando de lo que es textura, composición nutricional y tiempo de una buena de cosecha. También tenemos la relación con el fenotipo. Lo que es la relación del fenotipo, la parte genética del fenotipo se expresa como aditiva, dominancia y la epitasis. También tenemos, también tenemos lo que es el características cualitativas de lo que es el frijol. Como número uno tenemos lo que es el color de la flor. Puede ser blanco, puede ser rosado o puede ser morado o violeta. Esto es controlado por lo que son los genes y se expresa como categoría. También tenemos lo que es el color de la semilla. Color de la semilla, pues como lo estaba diciendo, tenemos rojo, blanco, crema, jaspeado y pinto. Es altamente heredable y muy estable a través de las generaciones. También tenemos lo que es el patrón del tegumento, moteado o uniforme. Esto puede ser uniforme o moteado, jaspeado. Determinación en lo que es la genética simple. Tenemos también lo que es las características cualitativas de lo que es el mismo frijol, lo que es la forma de la semilla. En la forma de la semilla tenemos redonda, ovalada o alargada. Y como número 5 tenemos brillo del grano. En lo que es el brillo del grano, es un brillante mate. No cambia por ambiente, sino que se mantiene natural. También tenemos lo que es el color del foliolo. Eh, Esto pues puede ser arbustivo, puede ser color mate y semipostrado. Y lo que es lo que es el tipo de crecimiento de lo que es la planta, tipo de crecimiento de lo que es la planta, eh,
Es por vainas y por enredadera. Es un cultivo enredador y arbustivo. Tiene presencia de pigmentación antoxínica y forma de la vaina. Lo que es la forma, en el aspecto de lo que es la forma de la vaina. Esta es recta, curva y ligeramente arqueada. Cada forma se presenta en categoría fija. Presencia o ausencia de pubescencia. Esta es con pelos, sin pelos. Se expresa como categorías evidentes. Pues como resumen, los caracteres cualitativos en frijol se controlan por uno o pocos genes. Son fáciles de seleccionar porque no dependen de lo que es el ambiente. Permiten identificar variedades y estructuras programadas de mejoramiento. Eh, También tenemos rendimiento por planta, peso de 100 semillas. Esto es pues lo que son las características cualitativas del cultivo de frijol. Número de vainas por planta, número de semillas por vaina y altura de planta. Como, como número 6 tenemos lo que es el número de ramas laterales, longitud de tallo principal, número de días a floración, número de días a madurez y biomasa total en planta. También tenemos lo que es el tamaño de la vaina, diámetro de tallo, número de nodos por planta y tasa de crecimiento y lo que es índice de cosecha. Características cuantitativas de lo que es el cultivo de frijol. En resumen, son características cuantitativas en frijol, son mediables en número, influenciadas fuertemente en el ambiente, controladas por muchos genes, clave para mejoramiento genético y la selección de qué variedades. Pues como conclusión sobre lo que es el cultivo de frijol, el cultivo de frijol presenta una gran diversidad de características, tanto cuantitativas como cualitativas, que determinan su rendimiento, adaptación y calidad. Las características cuantitativas, como el rendimiento, número de vainas, altura de planta y peso de semilla, son medibles, controladas por muchos genes y altamente influenciadas por el ambiente. Estas permiten seleccionar y mejorar variedades para lograr mayor productividad y eficiencia. Las características cualitativas, como el color de flor, forma y color de semilla, tipo de crecimiento y pigmentación, están controladas por uno o pocos genes, son heredables y estables y ayudan a identificar variedades y mejoramientos atributos específicos de interés comercial o agronómico. Pues la variación fenotípica observada en el frijol es un resultado de la interacción entre genética y el ambiente. Mientras la variación genética permite seleccionar y mejorar rasgos de una manera sostenida, la variación ambiental explica las diferencias de desempeño de un mismo genotipo en distintos lugares y condiciones de manejo. En resumen, pues podemos comprender la genética y la variación de los rasgos de frijol es fundamental para lo que es para seleccionar variedades mejor adaptadas, optimizar la productividad y calidad de grano y guiar programas de mejoramiento genético hacia las plantas resistentes, nutritivas y eficientes. El estudio integrado de estos factores permite un manejo más efectivo y el desarrollo de variedades que satisfagan tanto las necesidades del productor como de lo que es nosotros, lo que es el consumidor. Muchas gracias, ingeniero.